Hola amigos, en este video les voy a explicar lo que tiene que ver con suma de vectores por descomposición rectangular. Pero no lo vamos a hacer utilizando el método analítico. En esta ocasión pues vamos a utilizar un programa que se llama GeoGebra. Es un programa libre y que me permite a mí pues desarrollar una herramienta matemática muy útil. Eh, Vamos nosotros pues a utilizar ese programa sobre todo para manejar la parte didáctica de este método para que ustedes puedan apreciar realmente qué es lo que se da, los pasos más importantes cuando estamos sumando vectores por descomposición rectangular. Voy a iniciar aquí tomando un primer vector, no lo voy a dibujar aquí. Miren aquí en esta parte, pues voy a dibujar este vector aquí. El mismo programa etiqueta el vector como vector U y yo puedo incluso conocer aquí, vamos a darle aquí en coordenadas rectangulares. Esta es la magnitud del vector U, mide 5 unidades y forma un ángulo de 53.13 grados con el eje positivo de las X. Voy a proceder ahora pues a dibujar las componentes del vector. Voy a dibujar las componentes de ese vector. Aquí voy a dibujar la componente en el eje X. Aquí. Mire, es esta que me dice que esta componente aquí de 3 unidades. Y la componente, bueno, voy a ir haciendo algo y es cambiándoles el color a estos vectores. Voy a cambiarles el color aquí. Y le cambio aquí el color. Incluso le voy a dar aquí donde dice estilo para cambiarle el grosor también, que se puede identificar. Voy a aquí a y con la componente del vector también en el eje Y. Miren que aquí la componente en el vector me la dibuja, me etiqueta enseguida con un nombre. Este es B sub X, B, V es la componente del vector U en el eje X y W es la componente del vector U en el eje Y. También voy a hacer aquí lo mismo, ¿no? El mismo proceso de cambiarle el color. Vamos aquí a propiedades y voy a color. Voy a cambiarle aquí el color también a este. Vamos a colocarle color verde. Le voy aquí a estilo y le cambio aquí el grosor. Ahí. Ese es el vector W. Fíjese que el vector W sub Y es el componente de ese vector en el eje Y. Entonces, pues voy a dibujar un segundo vector. Vamos aquí a ubicar un poco mejor el plano para que ustedes puedan apreciar más lo que se está haciendo. Entonces voy a dibujar un segundo vector, lo voy a dibujar acá. Este vector aquí es el vector A, lo ha etiquetado el programa con el vector A. Miren, también vamos a hacer, tiene de coordenadas en el eje X, esta es la componente en el eje X menos 6 y 2 unidades acá en el eje positivo de la Y. Estas son las componentes del vector. Aquí puedo también hacer lo mismo, ¿no? Si quiero las coordenadas polares del vector. Me dice que es un vector que mide 4 unidades. Y no, este no es el vector. Acá este es el vector A, perdón. Vamos a buscar dónde está. Aquí, este es el vector. Vamos a conocerle las coordenadas polares. Este es un vector que mide 6.32 unidades. Aquí.
y forma un ángulo de 161.57 grados. Pero esto está medido, ojo, desde el eje positivo de las X. Miren que aquí hay 90 y aquí, si yo quiero conocer ya la medida del ángulo con respecto al eje negativo de las X, tendría que restar 180 grados menos 161.57 grados y obtendría cuánto mide aquí este complemento. Entonces, vamos a mirar, vamos a dibujar, voy a hacer lo mismo, voy a dibujar aquí. Vamos a ver, aquí le damos aquí porque vamos a dibujar la componente, ¿no? Aquí. Este es el vector B. Miren que es la componente del vector A en el eje X. Voy a cambiarle también el color. Vamos aquí a propiedades, color. Vamos a colocarlo de color azul más intenso, y vamos a estilo para poder ubicar el grosor aquí. Ahí pues ya tengo ese vector allí, y lo mismo voy a hacer acá. Vamos a dibujar la componente aquí. Ahí hemos dibujado la componente de este es C sub Y, es la componente del vector en el eje Y. Y puedo hacer, bueno, ahí C sub Y, lo que podemos hacer es, ¿qué pasó? Vamos a hacer esa, y cambiarle el color, ¿no? Lo vamos aquí y lo hacemos un poco más grueso para que él se vea con ese mismo color. Aquí es, ahí lo tenemos, y ahí lo puedo identificar mejor. Voy a tomar un tercer vector, vamos a hacerlo aquí en este eje. Aquí voy a tomar este vector D, y voy a dibujar también sus componentes, ¿no? Aquí miren que me está diciendo que la componente en el eje X es de menos 2 unidades. Entonces voy aquí a dibujar la componente aquí. Ese es el vector E, es la componente en el eje X. Y voy a proceder aquí, voy a mirarlo para que se vea un poco más bien. Estamos aquí, ahí, esa es la componente. Y vamos, voy a dibujar acá también la componente del vector en el eje Y. Ahí lo tenemos. Entonces voy a dibujar acá la componente de ese vector en el eje Y, y para eso vamos aquí nuevamente a las propiedades, ¿no? Le damos clic derecho para mirar que el vector lo podamos dibujar. Aquí lo dibujo, y este vector es un vector que lo estoy allí dibujando, y se puede notar. Aquí ya tenemos las tres componentes de los vectores. Tengo la componente del vector en el eje X y las componentes. Este es el vector F. Entonces ya, ¿qué voy a hacer? Ya en esta parte lo que nosotros tenemos que hacer es sumar las componentes que hay en el vector, en el eje X, perdón. Aquí por ejemplo, sumo este vector, tiene 3, y acá negativo tenemos 2 unidades más 6, daría menos 8. Menos 8 más 3 me va a dar como resultante un vector de menos 5 unidades en el eje X. Y voy a tener acá tengo 4 y 2 son 6 unidades, menos 3 me va a dar un vector de 3 unidades, en el eje Y. Pero eso también lo puedo hacer
con el programa. Vamos a hacerlo. Aquí donde dice entradas, voy a darle aquí y voy a colocar el nombre de los vectores que están en X. En este caso sería V más B, que es la componente del otro vector, más E. Le damos enter y miren que ahí nos da un vector efectivamente de menos 5 unidades. Sería el vector resultante en X, menos 5,0, menos 5,0. Es decir, este vector aquí él mismo lo ha colocado. Este es el vector resultante en el eje X. Y lo mismo voy a hacer en el eje Y. En el eje Y, los vectores, ahí las componentes son W más C más F. Entonces le damos enter y efectivamente nos da nos está dando un vector de 3 unidades. ¿Tenés? Que forma un ángulo de 90 grados. Aquí dio la coordenada polar. Esta es la coordenada polar lo que dio. Nos da un vector de 3 en el eje Y hacia acá, ¿no? Ahí lo dibuja también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar para que veamos más claro esos vectores. Vamos aquí. Voy a dibujar esas componentes ya, las componentes resultantes. O sea, nos dio un vector de menos 5 unidades aquí. Este es el vector resultante en el eje X, que lo he dibujado aquí. Voy a dibujarlo con un color rojo y vamos a darle aquí más grosor para que se lo podamos ver bien. Ahí este sería el vector resultante en el eje X y el vector resultante en el eje Y es de 3 unidades. Entonces aquí sería aquí el vector U y el vector B, ¿no? Entonces vamos a darle las propiedades aquí. Aquí tenemos vamos a darle también para que se vea más aquí. Bueno, entonces aquí ya para finalizar, entonces ya lo que hacemos es encontrar la suma del vector B, del vector U más el vector B. Entonces tomamos el vector U más el vector B. Ahí lo tenemos. Mire, este ya viene siendo el vector suma de los 3 vectores que teníamos nosotros allá efectivamente. Entonces, este es el vector resultante. Este es el vector resultante. Yo aquí vengo y voy a encontrar cuánto mide, ¿no? Voy a encontrar cuánto mide, le doy aquí, le doy las coordenadas polares. Y es un vector que mide W, que es el vector resultante, mide 5,83 unidades. Y un ángulo de 149 grados. Aquí esto es con respecto al eje, con respecto al eje X positivo, ¿no? Entonces yo aquí lo que puedo hacer también sería, si quiero conocer esto, le resto 90 grados, perdón, 180 grados y me daría cuánto es este valor aquí, si lo quiero con respecto a este eje, ¿no? Pero aquí ya tengo entonces que el vector resultante de la suma de los 3 vectores iniciales, entonces es un vector W que mide 5,83 grados y me forma un ángulo de 149 grados con respecto al eje positivo de las X. Entonces ahí tenemos ese vector. Si yo quiero encontrar ya de manera analítica esos resultados, yo las componentes en X, por ejemplo, estas componentes, las componentes en X, tengo que hallarlas multiplicando el valor del vector por el coseno del ángulo, y las componentes en Y se multiplica el valor del vector por el seno del ángulo.
Y cuando se tiene ya la suma del vector resultante aquí, hay que utilizar para encontrar este vector de manera analítica el teorema de Pitágoras. Es decir, la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria de los vectores en X, elevándola al cuadrado y se suma con la sumatoria de los vectores en Y elevada al cuadrado. O sea, esos dos cuadrados se suman y se le halla la raíz cuadrada y obtengo yo la magnitud de este vector, que ahí es donde debo obtener el valor de 5,83. Y ya el ángulo sí se tiene que hallar con la inversa de la tangente de la sumatoria de los vectores en Y dividida entre la sumatoria de los vectores en X. Ese sería el proceso analítico. Bueno, espero que este video ilustrativo de cómo hallar la suma de vectores por descomposición rectangulares les sea muy útil y sobre todo muy didáctico para entender este proceso. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.